No todas las historias paranormales empiezan con una puerta que se abre sola o una sombra cruzando un pasillo. A veces empiezan con algo mucho más simple y por eso mismo mucho más difícil de ignorar. Porque cuando eres tú quien cree haber visto algo extraño, todavía puedes intentar convencerte de que fue el cansancio, la oscuridad o una mala pasada de la mente. Pero cuando un animal reacciona antes que tú, cuando un perro que jamás se comporta de cierta forma, de pronto actúa como si estuviera dispuesto a atacar lo que tiene enfrente, entonces la cosa cambia. Esta historia comienza así, dentro de una casa normal, en una noche normal, con una rutina tan común que cualquiera bajaría la guardia. Yo tenía una perra que en 12 años de vida casi nunca hizo ruido. Y cuando digo nunca, es nunca. Sabía que físicamente podía ladrar o gruñir, porque a veces mientras soñaba soltaba pequeños sonidos dormida, pero despierta jamás, ni cuando alguien tocaba la puerta, ni con ruidos afuera, ni cuando algo la alteraba. Era una perra grande, fuerte, de esas que por pura apariencia ya intimidan, pero en realidad era tranquila, demasiado tranquila, casi extrañamente silenciosa. Por eso, la noche que me despertó un gruñido suyo, supe al instante que algo no estaba bien. No fue un gruñido cualquiera, fue un gruñido feroz, profundo, animal, de esos que no suenan a simple advertencia, sino a que algo dentro del perro ya decidió que si eso da un paso más, lo va a despedazar. Abrí los ojos de golpe. Mi esposa ya estaba despierta, pero no solo despierta, estaba completamente inmóvil, petrificada. Ni siquiera tuvo que decirme nada. Bastó verla para entender que llevaba unos segundos escuchando lo mismo que yo sin atreverse a moverse. Y con eso, esa alarma primitiva que se te enciende cuando entiendes que algo anda mal dentro de tu propia casa me recorrió el cuerpo de inmediato. Me levanté de la cama y agarré la pistola. En ese momento no pensé en fantasmas ni en nada sobrenatural. Pensé en lo más lógico. Alguien se había metido a la casa. Un ladrón. Y mi perra, que jamás reaccionaba así, lo tenía acorralado en algún punto. Salí del cuarto y avancé hacia la cocina con el corazón latiéndome en la garganta. Todo estaba oscuro, como siempre a esa hora. Solo se veían esos pequeños brillos apagados de los electrodomésticos, las lucecitas tenues que apenas dibujaban los contornos de la cocina en medio de la oscuridad. Entonces la escuché mejor. Estaba en el pasillo. Caminé despacio, casi de puntillas, y me asomé hacia la esquina. Ahí la vi. Estaba plantada en medio del pasillo, rígida, inmóvil, con todo el cuerpo tenso y la mirada fija al frente. Seguía gruñendo, pero no volteó a verme. Ni siquiera pareció notar que yo estaba ahí. Toda su atención estaba concentrada en un solo punto, el baño. Y en ese instante lo di por hecho. Había alguien ahí adentro. No había forma de salir de ese baño sin pasar por ella, y siendo una pitbull enorme, cualquier persona que la viera así entendería al instante que no iba a salir bien de ese intento. En mi cabeza la escena era simple. Un intruso se había escondido ahí y ella lo tenía atrapado. Encendí la luz de la cocina. La claridad iluminó buena parte del pasillo y alcanzó también la entrada del baño, lo suficiente para que yo pudiera ver si había una persona escondida ahí. Apreté más fuerte el arma y avancé. Cada paso se sintió más lento de lo normal, más pesado, más torpe. Mi perra seguía igual, fija, gruñendo como si tuviera algo enfrente que yo todavía no alcanzaba a ver. Llegué a la entrada del baño y me asomé poco a poco, esperando ver a un hombre escondido, agachado, listo para salir corriendo o para lanzarse encima de mí. Pero no había nadie, o mejor dicho, no había nadie que yo pudiera llamar humano. Dentro del baño había una figura. Tenía forma humana, sí, pero era una forma equivocada, como una silueta hecha de oscuridad compacta, negra. No negra como una sombra común, sino negra como si absorbiera la luz alrededor.
Era una presencia que parecía estar ahí y no estarlo al mismo tiempo. Como si el espacio frente a mí se hubiera deformado para tomar la forma de algo que no debía existir. Y era alta, demasiado alta. Más alta de lo que una persona normal debería verse en un baño como ese. La vi y me congelé. No fue que decidiera quedarme quieto, mi cuerpo simplemente se detuvo, como si una parte de mí entendiera antes que mi mente que eso no pertenecía a este mundo y que ningún escenario lógico me había preparado para enfrentar algo así. Yo había salido del cuarto convencido de que iba a encontrar a un ladrón. No eso, no algo que parecía una figura humana pero vaciada de toda humanidad. Ni siquiera recuerdo haber pensado con claridad en ese momento. Solo recuerdo el miedo, ese miedo seco, instantáneo, animal, que sube por el pecho y te deja helado. Y entonces pasó algo todavía más extraño. Reaccioné sin pensarlo, como si fuera un reflejo, como si algo dentro de mí hablara primero. Y grité: «En el nombre de Jesucristo, sal de aquí». Lo dije con toda la fuerza que pude, y una fracción de segundo después, desapareció. No caminó, no se movió hacia atrás, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí, como si el aire se lo hubiera tragado, como si nunca hubiera habido nada frente a mí. El baño quedó vacío. La luz seguía encendida. El pasillo seguía igual. La casa seguía siendo la misma. Pero yo ya no. Porque una vez que ves algo así en tu propia casa, en un lugar tan cotidiano como un baño, ya no vuelves a sentir el espacio de la misma manera. Lo que más me perturbó no fue solo la figura, fue mi perra. 12 años de silencio, 12 años sin una reacción así. Y esa noche, justo en ese punto exacto de la casa, estaba parada frente al baño como si estuviera conteniendo algo que yo no alcanzaba a comprender. No era una perra nerviosa, no era escandalosa, no era de las que gruñían por cualquier ruido. Y esa noche parecía dispuesta a lanzarse contra lo que estaba ahí. Después de que esa cosa desapareció, ella fue bajando la tensión poco a poco, como si supiera antes que yo que aquello realmente se había ido. Con los años he intentado encontrarle una explicación que no suene absurda. He pensado en cansancio, sugestión, miedo, oscuridad, malas interpretaciones. He tratado de convencerme de que quizá mi mente llenó huecos y convirtió una situación normal en algo imposible. Pero siempre choco con el mismo muro. Mi perra reaccionó primero. Ella vio algo, o sintió algo, y lo sintió con una agresividad que jamás le había conocido. Han pasado ya varios años desde aquella noche, y por suerte no volvió a ocurrir nada de ese nivel. Sí ha habido momentos raros aquí y allá, pequeños episodios difíciles de explicar, pero nada se compara con esa madrugada. Nada con esa sensación de avanzar armado por tu propia casa, pensando que vas a enfrentarte a un hombre y encontrarte con algo que no se parecía a nada vivo. Y quizá eso es lo peor de toda la historia. No fue una casa abandonada, no fue una carretera vacía, no fue un bosque a medianoche. Fue mi casa, mi pasillo, mi baño, un lugar normal en una noche normal, hasta que dejó de serlo. Y si esta primera historia ya te dejó incómodo, la segunda pega por otro lado, porque no ocurre en una casa propia ni en una rutina doméstica. Ocurre en un hotel, durante vacaciones, cuando un niño intenta dormir creyendo que está en uno de los lugares más normales y seguros posibles. Años después descubriría que no fue el único que vio a esa mujer. Cuando tenía 11 años, me estaba quedando en un hotel con mi familia durante unas vacaciones. Compartía habitación con mi hermana mayor. Era una noche normal, de esas en las que todos llegan cansados, se acomodan como pueden y solo quieren dormir para seguir al día siguiente con el viaje. No recuerdo haber sentido que algo estuviera mal antes de acostarme. No era un lugar lúgubre, no era un hotel abandonado ni uno de esos sitios que desde que entras te hacen sentir incómodo. Era un hotel agradable, incluso bonito. Un lugar donde, en teoría, no había razón para estar alerta.
Pero esa noche, cuando intenté dormir, vi algo en la puerta de la habitación. Era una mujer, o al menos eso parecía. Estaba de pie en la entrada, inmóvil, como si ya llevara tiempo ahí observando. Tenía puesto un vestido blanco, largo, viejo, de esos que en cualquier otra historia sonarían hasta cliché. Pero lo que hacía que se me helara la sangre no era la ropa, era su cara. Hasta hoy la sigo viendo con una claridad que me incomoda. Su rostro estaba descompuesto, destrozado, como si la piel no estuviera bien puesta sobre la cara. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero tampoco sé cómo suavizarlo. Se veía horrible. No como algo inventado en una película, sino como algo que un niño no debería ver nunca tan cerca de su cama. Y no era una sombra, no era una silueta oscura confundida con un mueble. Se veía con claridad, casi brillaba. Eso fue lo que más me paralizó. No tuve que entrecerrar los ojos ni tratar de distinguir si realmente había alguien ahí. La vi perfectamente. Me quedé completamente inmóvil. No grité, no llamé a mis papás, no desperté a mi hermana. Solo me quedé mirando, congelado, sintiendo cómo el miedo me subía por el cuerpo de una forma tan violenta que hasta respirar me costaba. Y entonces, esa cosa se movió. No salió corriendo, no desapareció. Se desplazó desde la puerta hacia el centro de la habitación. Ese solo movimiento bastó para romperme por dentro. Me escondí debajo de las sábanas de inmediato. Fue una reacción automática, infantil, inútil quizá, pero en ese momento era lo único que mi cuerpo pudo hacer. Me cubrí por completo y me quedé ahí, rígido, con los ojos abiertos en la oscuridad de la tela, tratando de no moverme, tratando de no hacer ruido, con ese terror absurdo de niño de pensar que si volvía a mirar, la iba a encontrar mucho más cerca. No sé cuánto tiempo pasé así. Solo sé que no volví a asomarme. No quise moverme, no quise hablar, no quise confirmar si seguía ahí o si ya estaba al lado de la cama. Me quedé escondido, petrificado, esperando que llegara la mañana. Y cuando por fin amaneció, no dije nada. Eso es una de las partes que todavía me desconciertan. Porque si algo así me pasara hoy, sé perfectamente que lo primero que haría sería hablarlo. Pero a los 11 años no lo hice. Tal vez porque estábamos de vacaciones, tal vez porque en cuanto amaneció mi cabeza quiso empujar lo ocurrido al fondo para seguir con el día. Tal vez porque una parte de mí prefería fingir que no había pasado, antes que decirlo en voz alta y hacerlo real. El caso es que me lo guardé. Y con el tiempo hice lo que hace mucha gente cuando carga con una experiencia imposible. Empecé a destruirla por dentro. Años después, me repetía que seguramente lo imaginé, que estaba cansado, que el vuelo, el cambio de lugar, dormir fuera de casa o estar medio dormido me hicieron ver algo donde no había nada. Me convencí, poco a poco, de que había una explicación lógica aunque no la recordara bien. Me dije que estaba en mi cabeza. Y durante años, esa explicación me bastó. Hasta que dejó de bastarme. Pasaron más de 7 años. Ya no era un niño. La historia seguía guardada en algún rincón de mi memoria, pero para entonces yo ya la había reducido a eso. Una mala noche, una imagen rara, una confusión que el tiempo convirtió en algo más grande de lo que realmente fue. Una noche, en una cena familiar, salió el tema de historias de fantasmas. Ya sabes cómo pasa eso. Alguien cuenta algo, otro se ríe, alguien más dice que no cree en nada de eso, y de pronto empiezan a salir recuerdos raros que normalmente uno no menciona. En ese ambiente fue cuando decidí contar lo mío. Pero incluso antes de empezar, lo hice con esa clase de advertencia que da alguien que todavía intenta sonar racional. Algo como, no tienen que creerme. Yo tampoco lo puedo explicar, solo sé lo que vi. Y empecé a contarla. Les dije que de niño, en un hotel, vi a una mujer junto a la puerta, que llevaba un vestido blanco viejo, que se veía casi iluminada, que tenía la cara hecha pedazos, que la vi moverse dentro del cuarto, que me escondí debajo de las cobijas y nunca dije nada. Todavía no terminaba de describirla cuando mi hermana mayor me interrumpió. No lo hizo con una risa. No lo hizo para decir que yo estaba exagerando. Lo hizo porque estaba en shock.
Tenía lágrimas en los ojos, no de tristeza, no porque quisiera llorar. Era esa reacción física que a veces le gana al cuerpo cuando de golpe entiendes algo que no querías entender, como si el estómago se te viniera abajo antes de que puedas procesarlo. Y entonces terminó la historia por mí. Ella también la había visto, la misma noche, en la misma habitación. Empezó a describirla a detalle, el vestido blanco, la apariencia extraña, la presencia en el cuarto, la misma mujer, la misma sensación de quedarse paralizada. Mientras hablaba, a mí se me cayó el estómago, porque en ese instante se vino abajo la única explicación que me había servido durante años. Ya no podía decirme que había sido el cansancio, ya no podía decirme que lo soñé, ya no podía decirme que fue una mala jugada de la mente de un niño asustado. Mi hermana estaba ahí, y sin que yo supiera que estaba despierta, sin que ella supiera que yo la estaba viendo, los dos habíamos pasado la misma noche en silencio, mirando a la misma cosa. Eso fue lo que más me perturbó al final. No solo haber visto a esa mujer, sino descubrir años después que mientras yo estaba escondido debajo de las sábanas, creyendo que estaba solo con ese terror, había otra persona en el mismo cuarto sintiendo exactamente lo mismo. Ninguno gritó, ninguno dijo nada al día siguiente, ninguno habló de ello durante años, y aún así, cuando por fin salió el tema, la historia encajó demasiado bien. Ahora tengo más de 30 y sigo pensando en esa noche más de lo que me gustaría admitir. No soy una persona religiosa, no soy de los que ven programas de fantasmas y creen todo lo que les ponen enfrente. De hecho, casi siempre me parecen falsos, exagerados, armados para entretener. Pero precisamente por eso esta historia se me quedó clavada, porque no me gusta creer en esas cosas, porque me encantaría tener una explicación normal. Y no la tengo. Mi hermana y yo vimos a la misma mujer. No era una casa embrujada de película, no era un sitio abandonado, no era un lugar que desde fuera inspirara miedo. Era un hotel de vacaciones, un lugar aleatorio, una noche cualquiera. Y quizá por eso me cuesta más aceptarlo, porque si algo así puede pasar en un lugar así, sin aviso, sin contexto, sin una razón aparente, entonces no hay forma real de prepararte. Nunca la olvidé, nunca la entendí, y si esta historia te dejó con esa sensación incómoda de no saber qué fue lo que realmente estaba ahí, la siguiente cambia de escenario pero no de tensión. Porque esta vez no hablamos de una figura vista por dos personas en un hotel, sino de algo que caminaba de noche en el segundo piso de una casa familiar, mientras una niña, inmóvil en su cuarto, escuchaba pasos que no podían pertenecer a nadie. Cuando era niña, me quedaba en una casa familiar vieja que, incluso de día, tenía algo que nunca me terminó de gustar. No era una de esas casas que se ven derrumbadas o siniestras desde afuera. Desde lejos podía parecer una casa normal, incluso cálida, de esas que guardan años de historia familiar en cada cuarto. Pero por dentro tenía esa clase de silencio que pesa. Ese tipo de silencio que hace que un crujido pequeño suene demasiado fuerte cuando cae la noche. Yo dormía en uno de los cuartos del segundo piso. Y lo importante para entender lo que pasó es esto. Para salir de ese cuarto y llegar al baño, tenía que cruzar una parte del pasillo. No era simplemente abrir la puerta y ya. Si algo estaba caminando afuera, entre mi puerta y el resto de la casa, yo no tenía forma de salir sin topármelo de frente. Esa noche me despertó un sonido. Pasos. Pero no pasos ligeros, no el sonido normal de alguien caminando descalzo por la casa en la madrugada. Eran pasos pesados, marcados, lentos, como si alguien estuviera recorriendo el segundo piso con botas de trabajo. Eso fue lo primero que me puso mal, porque incluso siendo niña, supe al instante que ese sonido no encajaba. Me quedé acostada, completamente quieta, escuchando. Los pasos iban y venían por el pasillo. No corrían, no trotaban, no sonaban accidentales. Eran firmes, deliberados, como si alguien estuviera caminando sin ninguna prisa justo afuera, pasando una y otra vez por la zona donde yo sabía que si abría la puerta, tendría que cruzarme con eso.
Sentí ese miedo infantil, limpio, total, que no necesita explicación para instalarse. Ese miedo que no razona, solo aprieta. No quería salir de la cama. No quería abrir la puerta. No quería ni moverme. Y aún así, como suele pasar cuando eres niño, una parte de ti sigue intentando convencerse de que todo tiene una explicación, que quizá es un adulto, que quizá alguien subió por algo, que quizá solo estás exagerando porque es de noche y todo suena distinto. Pero había algo en esos pasos que no me dejaba creerlo del todo. Sonaban demasiado pesados, demasiado constantes, demasiado cerca. Recuerdo haber estado inmóvil, conteniendo hasta la respiración, esperando que se detuvieran, esperando que bajaran las escaleras, esperando escuchar una voz, una puerta, cualquier cosa que explicara lo que estaba oyendo. No pasó. Los pasos siguieron, y cada vez que los escuchaba pasar, el pánico crecía un poco más, porque yo sabía exactamente dónde estaba mi puerta, sabía exactamente qué tan cerca estaba ese sonido, y sabía que si por alguna razón tenía que salir, iba a tener que hacerlo cruzando por el mismo espacio donde esa cosa estaba caminando. No sé cuánto tiempo pasó así. Pudo haber sido poco, pudo haber sido bastante. Cuando estás asustado en la oscuridad, el tiempo deja de sentirse normal. Lo único que sé es que en algún momento reuní valor, o desesperación, o ambas, y decidí moverme. Me levanté lo suficiente como para mirar hacia la puerta. No la abrí de golpe, no salí corriendo. Solo hice lo mínimo necesario para asomarme, para tratar de ver algo, para confirmar que no estaba volviéndome loca de miedo por nada. Y fue entonces cuando vi movimiento. Algo blanco. No una persona entrando claramente al cuarto, no una cara, no una figura completamente definida. Fue más bien una especie de tela o bata blanca deslizándose en la oscuridad del pasillo, moviéndose hacia la zona del ático. Y en cuanto lo vi, sentí que el miedo me atravesó por completo. Porque esa visión no me tranquilizó, la empeoró. Hasta ese momento, todavía había una parte de mí que quería creer que era alguien de la familia, un adulto, algo normal mal interpretado en la oscuridad. Pero eso no se movió como una persona que simplemente va al baño o entra a otro cuarto. Se deslizó y fue hacia el ático. El problema es que el ático estaba cerrado. Esa es la parte que volvió esa noche imposible para mí. Yo sabía que el acceso al ático no estaba abierto como para que cualquiera entrara y saliera sin más. No era un espacio de uso normal. No era una puerta que alguien cruzara a esa hora sin que llamara la atención. Y aún así, lo que fuera que vi, se movió exactamente en esa dirección. Después de eso me quedé como estaba, jolada, sin atreverme a salir, con la sensación de que si hacía cualquier ruido iba a llamar la atención de algo que prefería no tener cerca de mi cama. No salí, no fui al baño, no fui a buscar a nadie. Me quedé esperando a que amaneciera con esa mezcla de terror y agotamiento que solo se siente cuando eres demasiado pequeño para entender algo, pero lo bastante grande para saber que no deberías estar escuchándolo. Con el tiempo, esa noche se volvió una de esas memorias que se te quedan pegadas, no por una gran explosión de horror, no porque algo me tocara o me hablara, sino por la impotencia, por estar encerrada en un cuarto, oyendo pasos de hombre en un lugar donde no debían sonar, sabiendo que afuera había algo moviéndose y sin atreverme ni siquiera a intentar cruzar el pasillo. Años después, supe más sobre esa casa, y fue ahí cuando esa experiencia dejó de sentirse como una simple noche rana. Me enteré de que dentro de la historia familiar había algo oscuro, algo incómodo de esos temas que la gente no suele mencionar de frente, pero que se quedan enterrados en la casa como si los muros lo supieran. Supe de un hombre en la familia, de su ropa de trabajo, de una bata blanca que se guardaba precisamente en el ático. Y supe también algo peor, que había una historia vieja, perturbadora, relacionada con una niña encerrada.
No voy a adornar lo demás, porque justamente lo que hace fuerte esta historia no es exagerarla, sino lo mal que se siente cuando las piezas empiezan a encajar solas. Los pasos pesados, la presencia caminando de noche, la tela blanca deslizándose hacia el ático, y luego descubrir, mucho tiempo después, que había razones muy concretas para que esa imagen se sintiera tan equivocada. Lo que más me sigue molestando no es solo haberlo escuchado, es que sonaba real, no como un susurro raro, no como un ruido de la casa acomodándose, no como imaginación de niña medio dormida. Sonaba como botas, como alguien de carne y hueso caminando en el pasillo. Y sin embargo, cuando todo se juntó con lo que supe años después, la explicación dejó de ser más tranquilizadora. Al contrario, se volvió peor. Porque una cosa es asustarte por un ruido que no entiendes, y otra muy distinta es darte cuenta con el paso del tiempo de que tal vez lo que escuchaste estaba ligado a algo que sí tuvo raíces reales, y precisamente por eso sigue dando miedo. Hasta hoy no puedo pensar en esa noche sin volver a sentir esa misma sensación de infancia. Estar quieta en la cama, mirando hacia una puerta que no quiero abrir, mientras algo pesado camina al otro lado, una y otra vez, como si supiera exactamente que estoy ahí. Y si esta historia te dejó con esa clase de incomodidad que viene de los lugares donde la familia guarda secretos, la siguiente cambia por completo de escenario, porque ahora no es una casa vieja ni un hotel. Es un edificio enorme, casi vacío, donde una persona se quedó sola por trabajo y terminó huyendo en plena noche, después de ver que hasta su gato estaba peleando con algo que no podía verse. A veces el miedo no empieza con un grito, ni con una aparición clara, ni con algo que puedas señalar y decir, ahí está, eso fue lo que me asustó. A veces empieza con un lugar, con esa sensación rara que se te mete en el cuerpo apenas entras, aunque no haya pasado nada todavía. Esa incomodidad silenciosa que intentas ignorar porque no tiene lógica, porque no hay una razón concreta para salir corriendo, pero que se queda ahí, pegada, como si el lugar mismo te estuviera advirtiendo que no perteneces ahí. Eso fue lo que me pasó cuando me mudé a aquel edificio. En ese tiempo estaba en la universidad. En realidad no necesitaba irme de casa porque me quedaba a unos 40 minutos, pero la idea era compartir algo con amigos para que saliera barato. Al final eso no se dio como esperábamos y terminé entrando por una agencia que manejaba propiedades en esquema antiocupación. Básicamente, conseguían edificios que iban a pasar vacíos por un tiempo y metían gente a vivir ahí para que no fueran invadidos. Suena raro, pero era práctico. Y fue así como acabé viviendo en un edificio viejo, enorme, con otras personas que también estaban ahí por el mismo sistema, aunque casi nunca nos veíamos. El lugar era tan grande que podías pasar horas sin cruzarte con nadie. Me mudé con mi gato, y desde el principio ese edificio tenía algo que no me gustaba. No hablo de que estuviera destruido o de que fuera obviamente tétrico, hablo de una sensación. Esa vibra que tienen ciertos lugares donde, aunque todo esté quieto, sientes que algo no termina de encajar, como si el silencio fuera demasiado pesado, como si el espacio estuviera vacío de la forma incorrecta. Mi habitación era enorme, más parecida a un estudio improvisado que a un cuarto normal, y para ir al baño tenía que cruzar un pasillo largo, larguísimo, con salones a los lados y ventanas enormes que daban hacia esos espacios oscuros. Ese trayecto, de día, ya era incómodo. De noche, era otra cosa. Después del atardecer, cada vez que tenía que caminar por ahí, sentía que algo me seguía desde el otro lado de esas ventanas. No lo veía de frente, no con claridad total, pero por el rabillo del ojo alcanzaba a percibir figuras negras detrás del cristal. Formas altas, oscuras, casi flotando, como si se deslizaran dentro de esos salones vacíos al mismo ritmo que yo caminaba afuera. Cada vez que giraba para mirar bien, no había nada. Solo oscuridad, solo reflejos, solo mi propia respiración poniéndose más rápida. Y aún así, cada noche era peor. No era un solo susto, no era un solo momento raro.
Era la constancia, la sensación repetida de que el edificio entero estaba ocupado por algo que no se dejaba ver de frente, pero que sí quería que supieras que estaba ahí. Intenté racionalizarlo. Me repetía que era el cansancio, que eran sombras, que esos ventanales enormes y el contraste de luz hacían que el cerebro inventara cosas. Me obligaba a actuar como si nada, porque cuando vives solo en un lugar así, o te aferras a una explicación lógica, o te vuelves loco muy rápido. Pero el ambiente siguió poniéndose peor. Mi gato empezó a comportarse raro. Eso fue lo que de verdad me quebró por dentro. Porque una cosa es sentirte observado, una cosa es ver movimientos confusos en un vidrio oscuro, pero cuando el animal que vive contigo empieza a reaccionar como si hubiera algo más en el cuarto, ya no se siente tan fácil seguirte mintiendo. Al principio la notaba inquieta, miraba fijamente rincones vacíos, seguía algo con la cabeza como si hubiera movimiento donde yo no veía nada. Se tensaba de golpe. En una ocasión parecía estar forcejeando con algo invisible en medio de la habitación, lanzando manotazos al aire con una agresividad que no tenía sentido. Yo quería convencerme de que estaba jugando, hasta que dejó de parecer juego. Una noche, dentro de esa habitación enorme, vi cómo la arrastraron. No de frente, no levantándola por el aire como en una película absurda. Fue algo peor precisamente por lo seco que se vio. Se deslizó de lado sobre el piso, en la dirección de su espalda, como si algo la estuviera jalando desde un punto que yo no podía ver. Y no había forma de explicarlo como un impulso suyo, porque el movimiento no correspondía con su postura. No fue que brincara, no fue que corriera, fue un tirón, un arrastre. Y en el segundo en que vi eso, toda la resistencia que yo había puesto para convencerme de que no pasaba nada, se vino abajo. No intenté investigar. No me acerqué. No me quedé esperando a ver si volvía a pasar. En cuanto la vi deslizarse así, reaccioné por puro instinto. Fui por su transportadora. La metí ahí como pude. Agarré mis cosas esenciales y me largué de ese lugar esa misma noche. Afuera estaba nevando. Había tormenta. Y aún así preferí manejar de regreso a casa en esas condiciones antes que pasar una sola hora más dentro de ese edificio. Eso debería decirlo todo. Cuando llegué, no traté de sonar racional ni de explicar lo bonito. Solo recuerdo pedirle a mi papá que fuera conmigo al día siguiente por mis cosas, porque no pensaba volver a entrar sola. No iba a hacerlo, ni por ropa, ni por objetos, ni por nada. Y entonces vino otra parte que me dejó todavía más incómoda. Mi hermana mayor lo había llamado antes esa noche. Lo había llamado para pedirle que fuera por mí. No porque yo le hubiera escrito, no porque supiera algo concreto, solo porque, según ella, sabía que yo estaba en problemas, que algo andaba mal. No supo explicarlo, pero tuvo esa urgencia de marcarle. Mi papá, claro, pensó en ese momento que estaba exagerando. Hasta que yo llegué. Hasta que me vio cómo llegué. Hasta que le conté lo que había pasado. Y lo peor es que ni siquiera se sorprendió del todo. Me explicó que conocía la historia del lugar. Había crecido en esa ciudad y sabía que ese edificio, antes de ser escuela, había sido una estación de bomberos. Y antes de eso, mucho antes, había habido una iglesia exactamente en ese sitio. No sé si esa clase de historia explica algo. Tampoco sé si quiero decir que el pasado de un lugar lo carga para siempre, porque suena a algo que mucha gente diría solo por darle sentido a un susto. Pero sí sé esto. Aquel edificio tenía algo. Algo que se sentía mal desde que cruzabas la puerta. Algo que se movía en los salones oscuros detrás del cristal. Algo que al final
llegó al único punto donde ya no podía seguir fingiendo que eran nervios míos. Mi gato. Eso fue lo que terminó con cualquier intento de negarlo. Porque hasta ese momento, yo todavía podía decirme que eran sombras, cansancio, sugestión. Un lugar demasiado grande, demasiado vacío, demasiado silencioso. Pero cuando vi que a mi gato lo jalaban por el piso como si algo invisible hubiera decidido tocar lo único vivo y pequeño que estaba conmigo en esa habitación, ya no me importó parecer exagerada. Ya no me importó si alguien iba a pensar que estaba loca. Mi cuerpo tomó la decisión antes que mi orgullo. Salir. Y salir ya. No soy ajena a lo paranormal. He escuchado historias. He vivido momentos raros. He sentido esa incomodidad que a veces dejan ciertos lugares. Pero ese edificio me provocó algo más profundo. No solo miedo, me provocó rechazo. Una sensación casi física de que no debía estar ahí. De que quedarme más tiempo era una mala idea. Y de que si ignoraba esa sensación, lo siguiente podía ser peor. Hay sustos que se convierten en anécdota. Y hay lugares que, incluso años después, sigues recordando con el cuerpo. Ese edificio es uno de ellos. No por una gran aparición, no por una voz en la oscuridad, sino por esa mezcla de vacío, vigilancia y agresión contenida que fue creciendo hasta que por fin tocó algo que no podía explicarse. Y si esta historia te dejó con la sensación de que algunos lugares no te quieren dentro, la siguiente se mete en algo todavía más personal. Porque ahora no hablamos de un edificio casi vacío, ni de un animal arrastrado en la oscuridad, sino de una advertencia que parecía absurda al principio, hasta que una noche, al despertar, alguien encontró una figura demasiado alta, demasiado negra, de pie junto a la cama de la mujer con la que estaba saliendo. Al principio la advertencia me pareció una locura. Había empezado a salir con una chava pelirroja, guapísima, y después de un tiempo la relación empezó a ponerse más seria. A veces se quedaba a dormir conmigo, y la tercera o cuarta vez que pasó, me dijo que tenía que contarme algo importante. Obviamente, en cuanto alguien te dice eso, te pones nervioso. Pensé que iba a decirme algo sobre la relación, algo personal, algo incómodo. Pero no, lo que me dijo fue mucho más raro. Me explicó con toda seriedad que desde que era niña había algo que la seguía. Algo malo, algo grande, negro, aterrador, que solo aparecía de noche y que, según ella, la había perseguido durante años. Me dijo que si íbamos a seguir saliendo, sentía que era justo advertírmelo. Yo la escuché, la calmé, le dije lo típico, que estaba bien, que no pasaba nada, que no se preocupara, pero por dentro fui totalmente escéptico. Me lo tomé a la ligera. En mi cabeza aquello sonaba demasiado extremo como para creérmelo de verdad. Ahora, sabiendo lo que sé, me habría gustado no reaccionar así. Con el tiempo empezó a quedarse conmigo más seguido. La relación avanzaba normal, y unas semanas después de esa conversación, pasó algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Me desperté en medio de la noche. No recuerdo una pesadilla, no recuerdo haber escuchado un ruido, solo sé que pasé de estar completamente dormido a estar despierto en un instante, como si algo me hubiera arrancado del sueño. Lo primero que noté fue el frío, pero no un frío normal de madrugada, no el típico se quedó una ventana abierta o bajó la temperatura. Era un frío que dolía, de esos que sientes meterse por el cuerpo de forma antinatural, como si el cuarto hubiera perdido todo el calor de golpe. Mi primera reacción fue buscar una explicación lógica. Pensé en una ventana mal cerrada, en una corriente de aire, en cualquier cosa normal. Y justo cuando intentaba acomodar la situación en algo racional, me golpeó otra cosa.
pánico. No nervios, no incomodidad, pánico puro, instantáneo, violento. Una sensación tan fuerte que me recorrió el cuerpo como si algo dentro de mí ya supiera que había peligro antes de que yo entendiera por qué. Y junto con ese miedo, llegó una certeza horrible. Había algo detrás de mí. No era solo esa sensación común de creo que alguien me está viendo, era mucho peor. Era la certeza física, absoluta, de que no estaba solo en ese cuarto. Sentí cómo se me heló la sangre y me di la vuelta. Estaba al lado de su lado de la cama, de pie, mirándonos. Hasta hoy no sé describirlo bien sin que suene exagerado, pero tampoco sé cómo suavizarlo. Lo que vi no se parecía a nada que yo pudiera enfrentar, ni a nada que mi cabeza pudiera acomodar como una persona en la oscuridad. Era alto, demasiado alto. Mi cuarto no tenía techos particularmente altos y aún así esa cosa parecía doblarse desde la espalda, como si tuviera que encorvarse para caber dentro de la habitación. Eso, por sí solo, ya era antinatural, pero lo peor no era la altura. Era la oscuridad. No era negro como alguien parado en sombra, no era una figura mal iluminada. Era un negro absoluto, un negro tan profundo que no parecía reflejar nada, como si absorbiera la luz a su alrededor, como si en lugar de estar viendo una forma, estuviera viendo un hueco en la realidad con silueta humana. No le distinguí facciones. No vi ojos. No vi boca. No vi nada que pudiera hacerme pensar, es esto o se parece a aquello. Solo una forma alta, imposible, cubierta por una especie de manto o capa de oscuridad que la volvía todavía más inhumana. Me quedé completamente inmóvil. No sé si fueron 2 segundos o 5 minutos. Cuando estás así de asustado, el tiempo deja de tener sentido. Todo lo que recuerdo es esa mezcla brutal de miedo, náusea y una certeza humillante. No había nada que yo pudiera hacer contra eso. No era cobardía. No fue una decisión pensada. Fue instinto. Mi cuerpo entendió antes que mi orgullo que enfrentarlo no era una opción. Así que hice lo único que me salió. Me volteé de golpe, me cubrí con la cobija y me quedé ahí, como un niño, intentando desaparecer debajo de ella aunque supiera perfectamente que una cobija no puede protegerte de algo así. No traté de pelear, no traté de hablarle, no traté de mirar otra vez. Me quedé quieto, con el corazón desbocado, esperando que pasara lo que fuera a pasar. Esa fue la única vez que lo vi. Y eso, de alguna manera, casi lo vuelve peor, porque no hubo una segunda aparición que me dejara analizarlo mejor. No hubo tal vez la próxima vez fue otra cosa. No hubo nada que diluyera esa primera impresión. Solo quedó ese momento, intacto, jolado en mi memoria, como una imagen que el tiempo no ha podido desgastar. Lo más perturbador vino después, cuando tuve que aceptar algo que al principio me negaba a creer. Ella decía la verdad. Desde el inicio, todo ese tiempo no me estaba contando una historia absurda para llamar la atención, no estaba exagerando, no estaba loca. Me había advertido exactamente de lo que la seguía, y una noche, por un instante, yo también lo vi. Eso fue lo que convirtió aquella experiencia en algo que no pude descartar. No tuve una explicación, no encontré una forma cómoda de racionalizarlo, y aunque seguí con la relación, porque fuera de eso la pasábamos increíble y todo parecía normal la mayor parte del tiempo, la imagen de esa cosa nunca se fue. Han pasado muchos años, y todavía la recuerdo con una claridad que me incomoda. La altura, la forma doblada, esa oscuridad imposible, la sensación inmediata de que no era algo que un ser humano pudiera enfrentar. A estas alturas ya ni siquiera me interesa saber qué era. De verdad, no quiero una respuesta. Hay cosas que una vez que te dejan cierta imagen en la cabeza, entiendes que es mejor no rascarles más. Porque a veces, el miedo no viene de no entender algo. A veces viene de entender suficiente como para saber que era real. Y si esta historia te dejó con esa sensación de impotencia que da despertar y encontrar algo imposible a unos pasos de tu cama, la siguiente cambia otra vez de escenario, pero no de intensidad, porque ahora no es una advertencia de pareja ni una figura en la oscuridad,
sino una noche en la que un hombre escuchó a su perro hacer algo que jamás había hecho, y al asomarse, descubrió que no era un intruso lo que estaba atrapado al otro lado del pasillo. Lo peor de algunas experiencias no es el momento en que pasan, es lo que haces después para convencerte de que no fueron reales. Eso fue exactamente lo que ocurrió con esta historia, porque cuando pasó, quien la vivió era apenas un niño, y durante años hizo lo que haría cualquiera que no quiere cargar con algo así: enterrarlo, explicarlo, rebajarlo a una mala noche, hasta que un día descubrió que no había sido el único. Cuando tenía 11 años, estaba de vacaciones con su familia en un hotel. Compartía la habitación con su hermana mayor. No era un lugar lúgubre, ni un sitio que diera mala espina. No era una casa vieja, ni un edificio abandonado. Era un hotel normal, bonito, de esos donde nadie espera vivir algo así. Esa noche, mientras intentaba dormirse, vio a una mujer en la puerta de la habitación. No era una sombra mal distinguida. No era una silueta confusa en la oscuridad. Era una mujer claramente visible. Llevaba un vestido blanco largo, viejo, casi anticuado. Y aunque la imagen podría sonar a cliché cuando se cuenta rápido, lo que la volvía insoportable no era la ropa, era la cara. La sigue recordando hasta hoy. El rostro se veía descompuesto, destrozado, como si algo estuviera mal en la forma en que esa cara existía. No era solo fea ni pálida. Había algo roto en ella, algo que visto por un niño en mitad de la noche era suficiente para dejarte paralizado. Y eso fue exactamente lo que pasó. Se quedó inmóvil en la cama, sin gritar, sin llamar a sus papás, sin despertar a su hermana, solo mirando, con el miedo apretándole el pecho mientras esa mujer se quedaba ahí, en la entrada, como si ya llevara tiempo observando. Entonces se movió. No se desapareció. No se quedó quieta. Se desplazó desde la puerta hacia el centro de la habitación. Y ese simple movimiento fue suficiente para quebrarlo por dentro. Se escondió debajo de las sábanas de inmediato. Fue una reacción infantil, sí, pero totalmente real. Se cubrió por completo y se quedó así, rígido, sin atreverse a mirar otra vez, con ese terror absurdo y absoluto de pensar que si se asomaba, iba a encontrarla mucho más cerca de la cama. No sabe cuánto tiempo pasó así. No sabe en qué momento se quedó dormido, si es que lo hizo. Solo sabe que no volvió a mirar. Y cuando amaneció, tampoco dijo nada. Eso es una de las partes más raras de la historia. Porque cualquiera pensaría que un niño, después de ver algo así, correría a contarlo en cuanto saliera el sol. Pero no lo hizo. Tal vez porque estaban de vacaciones. Tal vez porque el movimiento del día, las actividades y la distracción empujaron lo ocurrido al fondo. O tal vez porque decirlo en voz alta lo habría vuelto demasiado real. Así que se lo guardó. Y con el tiempo, empezó a hacer lo mismo que haría mucha gente. Destruyó el recuerdo por dentro para poder soportarlo. Se dijo que estaba cansado, que el viaje lo había alterado, que estaba medio dormido, que había visto algo donde no había nada. Poco a poco, durante años, fue acomodando la historia dentro de una explicación lógica. No perfecta, no convincente, pero suficiente para seguir adelante. Se repitió que había estado en su cabeza, y por un tiempo, eso le bastó. Pasaron más de 7 años. La historia seguía enterrada, ya desgastada por todas las veces que la había minimizado en su propia mente. Una noche, durante una cena familiar, salió el tema de historias de fantasmas. Lo típico. Alguien cuenta algo raro, otro se burla, alguien más dice que no cree en nada. Fue ahí cuando decidió contar la suya. Pero incluso entonces, lo hizo con cautela, como si todavía quisiera quitarle peso antes de empezar. Algo como, no tienen que creerme, ni yo lo puedo explicar, solo sé lo que vi. Y empezó a contarla. Dijo que de niño, en un hotel, había visto a una mujer en la puerta de la habitación, que llevaba un vestido blanco viejo, que su cara estaba hecha un desastre,
que la vio avanzar hacia el centro del cuarto, que se escondió debajo de las cobijas y jamás dijo nada. No había terminado de describirla cuando su hermana mayor lo interrumpió. No para reírse, no para decir que estaba exagerando. Lo interrumpió porque estaba en shock. Tenía los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de esa reacción física que te golpea cuando entiendes algo de golpe y se te cae el estómago. Y entonces hizo algo que cambió la historia para siempre. La terminó por él. Ella también la había visto. La misma noche, en la misma habitación. Empezó a describir a la misma mujer con los mismos detalles. El vestido, la cara, la presencia, el movimiento dentro del cuarto. Mientras hablaba, la única explicación cómoda que él había construido durante años se vino abajo de un golpe. Ya no podía decirse que había sido imaginación. Ya no podía achacarlo al cansancio ni al viaje. Ya no podía fingir que fue un recuerdo deformado por el miedo de la infancia. Su hermana había estado despierta esa noche. Había visto lo mismo. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, ambos se quedaron callados durante años, cargando el mismo recuerdo como si hubiera sido algo personal, aislado, imposible de compartir. Eso fue lo que más lo perturbó al final. No solo la aparición, sino descubrir años después que mientras él estaba escondido debajo de las sábanas, creyendo que estaba solo con ese terror, había otra persona en la misma habitación, sintiendo exactamente lo mismo. Ninguno gritó. Ninguno dijo nada al día siguiente. Ninguno habló de eso durante años. Y aún así, cuando por fin salió, la historia encajó demasiado bien. Ahora, con más de 30 años, sigue pensando en esa noche más de lo que le gustaría. No es alguien religioso, no es fan de los programas de fantasmas. De hecho, suele pensar que casi todo eso está exagerado o inventado. Y precisamente por eso, esta experiencia le pesa tanto. Porque no quiere creer, pero tampoco puede negar lo que pasó. 2 personas vieron a la misma mujer, en el mismo cuarto, la misma noche. No fue una casa maldita, no fue un sitio abandonado, no fue un lugar que inspirara miedo desde el principio. Era un hotel de vacaciones, un lugar cualquiera. Y tal vez por eso resulta todavía más inquietante. Porque si algo así puede pasar en un lugar normal, sin contexto, sin aviso, sin una razón aparente, entonces no hay forma real de prepararte. Nunca la olvidó, nunca la entendió. Y si esta historia te dejó con esa sensación de que a veces lo más perturbador no es ver algo, sino descubrir después que alguien más vio exactamente lo mismo, la siguiente cierra con una presencia distinta. Una que no apareció en un hotel ni en una casa familiar, sino al pie de una cama, después de una advertencia que al principio parecía absurda y que terminó siendo demasiado real. Todo empezó como empiezan muchas malas decisiones, por juego. Éramos más jóvenes, estábamos borrachos, drogados y haciendo tonterías en una casa donde ya de por sí, de noche, todo se sentía más pesado. En medio de ese ambiente salió una ouija, no como un ritual serio, no con velas ni con una idea solemne de contactar algo, más bien como reto, como burla, como una de esas cosas que haces cuando te sientes invencible y crees que si existe algo del otro lado, puedes provocarlo sin consecuencias. Yo fui uno de los idiotas que más lo empujó. Recuerdo incluso haberle rezado en tono de desafío, casi como si estuviera suplicando una prueba, una señal, algo que me demostrara que había algo más. En ese momento no me daba miedo. Al contrario, una parte de mí quería que pasara algo solo para tener esa certeza. Un par de días después, uno de mis amigos me contó que había visto una figura al pie de su cama en ese mismo cuarto. Era alta, mucho más alta de lo normal, y por un segundo pensó que era yo, parado ahí, fastidiándolo, precisamente porque yo soy alto. Pero enseguida entendió que no era yo, no por la estatura, sino por la sensación.
Dijo que había algo en esa presencia que le revolvió el estómago en cuanto la vio. Algo que no encajaba con una persona simplemente parada en la oscuridad. En ese momento lo escuché y lo tomé con escepticismo. No del todo, pero sí con esa actitud de «seguro andabas medio dormido» o «la mente hace cosas raras». No quería admitirlo, pero una parte de mí ya estaba incómoda desde que lo dijo. Y luego pasó otra cosa. Poco tiempo después metieron una caja fuerte grande y pesadísima en un cuarto de esa casa. Una de esas cajas que no mueve sin hacer ruido, sin ayuda, sin que nadie se dé cuenta. Lo extraño fue que apareció allí en medio de la noche y nadie escuchó nada. Nadie oyó arrastrarla, nadie oyó pasos, nadie oyó voces, nada. Simplemente estaba ahí. Era un cuarto que normalmente permanecía cerrado con llave, así que el detalle se quedó flotando como una de esas rarezas que todo mundo nota, pero que nadie termina de investigar a fondo, porque la lógica estorba menos cuando no la presionas demasiado. Yo seguía intentando racionalizar todo, hasta que empezaron los golpes. Eran 3, siempre 3. Golpes secos, firmes, constantes. A veces venían del techo, a veces de la pared, a veces del piso. No sonaban como tuberías, ni como una casa acomodándose, ni como el típico ruido que haces pasar por normal cuando no quieres asustarte. Sonaban demasiado precisos, demasiado medidos, como si algo estuviera respondiendo con la misma firma una y otra vez. 3 golpes. Y lo peor era que parecían seguirme. No era «en tal cuarto se escucha», no. Era como si el sonido apareciera donde yo estaba o cerca de donde yo estaba. Cambiaba de lugar, pero no de intención. Y por más que yo intentaba explicarlo, algo dentro de mí ya empezaba a entender que aquello venía arrastrándose desde la noche de la Ouija. Aún así seguí negándolo. Me repetía que estaba sugestionado, que una vez que algo te pone la idea en la cabeza, empiezas a notar patrones donde no los hay. Nadie más en la casa dijo escucharlos, y eso me sirvió durante un tiempo para convencerme de que era solo mi percepción jugándome chueco. Hasta una noche. Ya era tarde. Me despertaron otra vez esos 3 golpes, claros, cerca, tan marcados que me levanté fastidiado, con esa mezcla de miedo y coraje que da cuando algo lleva días acosándote y sigues sin poder ponerle nombre. Fui a la sala donde unos amigos seguían despiertos viendo la tele y les pregunté si ellos los habían escuchado. Me dijeron que no, y justo en ese instante, frente a todos, sonaron. 3 golpes duros, arriba, directo en el techo. No tuve tiempo de pensar, no tuve un plan, solo reaccioné con una rabia que salió antes que el miedo y grité: «Lárgate, no eres bienvenido aquí». El silencio que vino después fue inmediato, brutal, como si algo hubiera estado esperando exactamente eso. Y entonces, por primera vez en días, los golpes se detuvieron. Pero la historia no acabó ahí. Después de esa noche, lo que empezó fue peor. No porque siguieran los golpes, porque dejaron de hacerlo. Y ese silencio, lejos de tranquilizarme, se sintió como si algo hubiera cambiado de forma. Empecé a tener episodios fuertes de parálisis del sueño. No una vez. No un susto aislado. Hablamos de 2 o 3 veces por semana. Y al principio hice lo mismo que había hecho con todo lo anterior. Racionalizarlo. Me dije que el cerebro hace cosas raras entre el sueño y la vigilia. Que la mente puede fabricar sensaciones horribles si despiertas en el momento incorrecto. Que no tenía nada que ver con la Ouija, ni con la figura, ni con los golpes. Solo era mi cuerpo fallando de forma temporal. Con el tiempo incluso aprendí a soportarlo, a no luchar demasiado, a dejar que pasara. Porque pelear contra la parálisis solo hacía que se sintiera peor. Y yo quería convencerme de que, si la trataba como un fenómeno del cuerpo, iba a perder fuerza. Pero una noche pasó algo que todavía me cuesta recordar sin que se me apriete el pecho. Fue el peor episodio de todos. No sentí solo la típica inmovilidad. No fue esa desesperación de querer mover un brazo y no poder. Fue otra cosa. Algo más profundo. Más violento.
como si el cuarto entero se hubiera deformado alrededor de la cama. Al pie de donde estaba acostado, apareció algo negro. No una sombra, no una figura, un portal. Negro, arremolinado, girando sobre sí mismo como si estuviera abierto en medio de la habitación. No parecía un agujero fijo, sino algo vivo, en movimiento, como una herida oscura abriéndose frente a mí. Y entonces sentí que me jalaba. Lentamente, al principio, pero con una fuerza real. Esa es la parte que más me persigue. No se sintió como una imagen absurda de sueño. Se sintió físico, como si algo al otro lado estuviera tirando de mí, centímetro a centímetro, tratando de arrastrarme hacia adentro mientras yo seguía atrapado en mi propio cuerpo. Esa vez no pude ignorarlo. Esa vez luché. Luché con todo. Con esa desesperación primitiva que sale cuando sientes, sin poder demostrarlo, que si no despiertas en ese instante, algo muy malo va a pasar. No sé cuánto tardé en conseguirlo. Solo sé que terminé arrancándome de ese estado como quien sale del agua después de casi ahogarse. Desperté de golpe, empapado de miedo, con esa certeza asquerosa de que si no hubiera logrado romper la parálisis, algo de mí no habría vuelto igual. Hasta hoy, no sé si aquello fue solo un episodio extremo del sueño, una mente hecha pedazos por días de tensión, o la última parte de algo que comenzó la noche en que decidimos jugar con algo que no entendíamos. Lo que sí sé es que nunca volvió a sentirse tan prolongado, tan sostenido, tan metido en mi vida como en ese periodo. Y eso es lo que más me dejó marcado. No fue un solo susto. No fue una sola visión. Fue la sensación de haber abierto una puerta por idiota, por reto, por querer pruebas. Y luego pasar días sintiendo que algo se había quedado lo suficiente como para hacerse notar de distintas formas. Una figura al pie de la cama. 3 golpes siguiéndome por la casa. Y al final, ese portal oscuro, girando al pie de mi cama, jalándome como si estuviera esperando que yo dejara de resistirme. A veces la gente busca una prueba de que hay algo más, hasta que obtiene algo que ya no sabe cómo olvidar. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay cosas que simplemente no tienen explicación. Si te gustó esta recopilación, apóyame con tu like y suscríbete para que no te pierdas los próximos relatos. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias cada vez más inquietantes. Y si tú también viviste algo extraño, perturbador o imposible de explicar, mándame tu historia a baddog2707@gmail.com. Puede aparecer en uno de los próximos videos del canal. Si quieres seguir con el miedo, aquí te dejo otros 2 relatos que te van a dejar pensando. Experiencias aterradoras de policías y guardias de seguridad y Algo bajo mi sótano hablaba con mi voz. Nos vemos en el siguiente video, si es que esta noche logras dormir.